Muy buenas tardes, profe.
Muy buenas tardes, Davis, ¿cómo estás? Profe, muy buenas tardes. Excelente, gloria a Dios. Usted Bien, bien, gracias a Dios, David. Aquí trabajando fuerte, aquí cumpliendo está con muy con bien. la última cita de este curso. Sí, señor. Muy juicioso, como siempre. Sí, 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 toca. Bueno, Davis, ¿iniciamos o qué? Porque ya, pues hay que acabar tempranito. Hoy es cortico, cortico, porque pues es el último punto. La pregunta, Davis, ¿viste ya la calificación? Sí, señor. Ya ¿Cómo la te vi fue? y ya también presenté la evaluación. Bien. No Ah, pensé bueno. que, sinceramente, estaba escéptico con mi nota, pero y más como yo la presenté solo porque de los míos escritos y ningún grupo se me presentó, ninguna persona me presentó, me tocó presentarlo solo, pero hasta mejor así, porque es que a veces uno le toca aquí. Le confieso, me ha tocado muchas veces cargar con otras personas y eso es muy aburrido también, tampoco es justo. Sí, Entonces, no, es eso mejor pasa así. siempre. En las universidades Sí, virtuales señor. pasa siempre en varias, o sea, trabaja con varias y eso pasa porque como la gente no entra y uno cómo hace pues para estarlos buscando. En un grupo por lo Totalmente. menos uno los ve, pero en las virtuales uno, pues, para ver, a veces ni siquiera están en la ciudad, a veces en otra parte. No, pero ¿y usted porque muy consciente? No porque sea usted, porque como le pregunté en la segunda clase fue que si usted castigaba cuando uno le presentaba eso, y usted nos dijo que no, porque la mayoría de profesores los castigan a uno. Entonces, ¿no? ¿Qué dice? Pues para que no me para castigar me toca anotarlo. Pues le toca a uno eso porque yo no voy a arriesgar mi nota. Simplemente lo presento solo encima me castigue, yo no, pues me toca anotar al otro compañero si no haga nada. Entonces, afortunadamente a mí me tocó hacer eso en varias veces, profe. Gracias a Dios con usted no hay ese inconveniente. Entonces, a No, uno le toca. Es que la nota de uno, profe, y uno lo hace, uno se sacrifica, uno se esfuerza para que le digan que le bajen la nota porque otra persona fue irresponsable y no quiso aportar. Es muy complejo para uno, profe. pero es que, ¿sabes qué me parece, hombre? Que me parece que eso es como acolitarle a los otros, hombre, perdóname la palabra, Davis, Sí, no, pero como la pereza, yo pues, sé. como la desidia, es como acolitarles Pero eso. a la final, ¿quiénes son los que pierden? A la final, ¿quiénes son? Pues una nota, ¿quiénes son los que pierden? ¿A quién le cae conocimiento de ellos? A uno. Entonces yo lo miro por ese lado. Sí, 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 Entonces, sí, porque hay que a, sacarlo por a, el lado a del largo provecho. plazo, ellos son los que pierden. Correcto. Sí, Así hay que es. sacar, o sea, hay que sacarlo por el lado positivo porque usted hace la tarea, usted hace la actividad, ellos tienen la nota, pero no tienen ni idea de lo que están haciendo. Totalmente de acuerdo, profe. Ellos no son Bueno, los que se engañan. Son allá de sí, ellos. esos son los que salen profesionales y no saben nada. Yo conozco a muchos, Totalmente. Qué pesar. sí, Qué yo pesar. conozco a muchos. Conozco un poco que tienen título y les preguntan y no saben ni hablar, hermano. Pero Sí, bueno, señor, pero bueno, ya estamos aquí culminando, gracias a Dios. muy bien, muy bien. Davis, hoy vamos a hablar del plan de acción. Y vamos a terminar clases hablando de plan de acción, hablando de cómo se hace un plan de acción. Y para eso nosotros vamos Correcto. a usar dos cositas que tenemos acá. Voy a compartirte mi pantalla. Vale. Ahí entró la otra compañerita. Hola, Eliana, ¿cómo vas? Hola, profe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy, muy bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, me Entonces, alegra. ¿viste la nota, Eliana? Sí, Ya señor, estás. ya la vi. Bien. De este grupo solamente me falta muy poquita gente que no presentó, muy poquitos. La mayoría sí presentaron. Tengo dos personas que perdieron, eh, como seis que no presentaron, y el resto, pues, una nota, obviamente positiva, de la mitad para arriba, muy buenos. Pero me acuerdo de ustedes tienen buena nota. La Eliana sacó, no, Eliana, tú sacaste 100 de 100, ¿cierto? Eran, ¿cuánto es que es? ¿210? 210, 210, Doscientos sí, diez, señor. sí. Sí, 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 señor, sí. eso sacó. Ujú. Y Davis también sacó 210 si no estoy mal. Sí, Sí, señor. señor, así fue. Ah, ok. Así fue. Sí, más o menos uno se acuerda de unos cuantos. Bueno, vamos a empezar la última clase.
entenderán que hoy es corta y además, porque no voy a ser hipócrita, pues me quiero ir a ver el partido. Entonces, Estamos conectados. Estamos así, pero todos queremos. muy bien, muy bien. Pero igual es corta porque como es la última, ya se acaba pues el proceso, entonces no hay necesidad de explicar muchas cosas. Entonces vamos a explicar el plan de acción. ¿Qué es el plan de acción? Y por eso estoy compartiendo allí las diapositivas de lo que es generar un plan de acción para una empresa. Nosotros normalmente tenemos que tener como una ruta que establece lo que debemos hacer entre lo que tenemos y lo que queremos tener. Normalmente uno desarrolla o hace como una ruta de las cosas que quiere hacer. En las empresas eso se llama el plan, pero ese plan no es, a veces uno para ir a hacer una fiestica o algo hace un plan, pero este plan no es tan chiquito. En las empresas los planes, el plan de acción, siempre, siempre, siempre es detalladito. Siempre tiene bastante que hacer porque se deben planear muchas cosas. Normalmente uno tiene algo y quiere tener algo. Entre lo que tiene y lo que quiere hay una distancia y esa distancia casi siempre se marca por la posibilidad de que sucedan cosas. Entonces, existe la posibilidad de que venda, existe la posibilidad de que no venda. Existe la posibilidad de que me vaya muy bien, existe la posibilidad de que me vaya bien y existe la posibilidad de que me vaya mal, así como también de que me vaya muy mal. Y yo tengo que planear para las cuatro posibilidades, no para la que me vaya muy bien. O sea, debo planear para esa, pero para la que me va bien, la que me va mal y la que me va muy mal. ¿Por qué? Porque yo realmente no sé cómo me va a ir y entonces en cualquiera de esos estadios yo tengo que tener ya algo establecido para saber cómo respondo. Y esa planeación tiene que ver primero con lo que tengo, qué cosas tengo, qué puedo hacer con lo que tengo. O sea, reconociendo exactamente cuáles son mis puntos en favor y mis puntos en contra. Entender qué capacidades, o sea, con qué capacidades cuento y con esas capacidades, qué cosas puedo hacer. Porque, por ejemplo, hay gente voy a darles un ejemplo de una cocina. Hay gente que tiene arroz, un huevo, o sea, tiene arroz crudo, un huevo y de pronto, qué sé yo, una verdura. Y alguien con eso solamente hace un poquito, o sea, hace arroz blanco, frita el huevo y le pone la verdura encima. Pero habrá otras personas que con las mismas cosas es capaz de hacer un plato, y cuando digo un plato es, qué sé yo, un arroz de no sé qué, y sacan el huevo de no sé qué manera y la verdura pochada y no sé qué, y entonces hacen un plato totalmente diferente que además se puede llamar inclusive plato gourmet. Entonces, no es lo que yo tengo, sino cómo lo use. No todo el mundo sabe usar las herramientas de la misma manera. Y es por eso que mi plan de acción, pues se ve involucrado y se ve afectado por mi forma de ver las cosas. Por eso es necesario entender qué es lo que yo quiero tener al final para saber cómo lo puedo lograr. Pero debo entender que yo tengo unas capacidades. Soy capaz hay gente que no es financiera. Y entonces ahora la planeación financiera que tú tienes que hacer, qué tan fácil o qué tan complicada o qué tan difícil es. Y entonces hacen el plan y ponen, no, pues después de que yo tenga utilidades aquí y después de que esto me dé el 20%, para mí está bien, pero no saben establecer exactamente cómo lograr o mantener ese 20%. Esas capacidades personales afectan los planes de acción, porque además también afectan, digámoslo así, la forma de ver lo que vamos a conseguir. Hay gente que ve todo muy sencillo. No estoy diciendo que todo es complicado, pero no tampoco es tan sencillo. Y entonces a veces uno tiene que complicarse un poquito la vida para ver qué va a suceder. Como les dije ahorita, yo tengo que planear para el mejor escenario, para el escenario bueno, para un escenario malo y también para un escenario perverso.
Entonces, a veces me tengo que complicar la vida para establecer ese escenario perverso. Bueno, y si no funciona así, sino que además me va muy mal, ¿qué cosa yo tendría que hacer para salir de ese sitio? Porque lo otro es dejar que la empresa se acabe. Simple y sencillamente porque las cosas no salieron como yo pensaba, pero tampoco tenía previsto que eso sucediera. Y entonces ahora no sé qué hacer. ¿Ves? Es por eso que estos conceptos de la planeación estratégica, pues son muy importantes. Aquí hay algo en la diapositiva, como ustedes lo ven, y está el cuadro de mando integrado o el Balance Scorecard, que es lo mismo. Cuando nosotros hablamos del cuadro de mando integrado, es un concepto administrativo de un grupo de, yo sé que ustedes lo conocen, de un grupo de indicadores que yo ya he establecido y tienen un concepto de semaforización, verde, amarillo y rojo. En el momento en el que están en verde y se mantienen así, en el momento en que están en verde, pues están bien. Entonces yo me despreocupo de eso porque están bien. De todos modos tengo que revisar qué tan bien están, qué tan sanos están. Cuando están en amarillo ya empiezo a preocuparme porque me están dando la alerta, miren, no están tan bien. No están mal, pero tampoco están tan bien. O sea, están ahí en el, como en el límite de hay que tirar para arriba, ojo que va a caer hacia abajo. Cuando ya aparecen en rojo, entonces es donde se emprenden las alarmas y empiezan las personas a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque mire, tenemos indicadores en rojo. No se puede esperar hasta llegar a esos puntos para tener el plan de acción. No se debe esperar hasta llegar a tener indicadores en rojo para hacer el plan de acción. La gente que está con nosotros y nosotros debemos tener exactamente muy claro qué se debe hacer en el momento en que la situación empeore, la situación cambie. Los planes de acción tienen unos vectores que son fundamentales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender cómo vamos a establecer el plan de acción, en dónde y quiénes son los responsables de qué, y en dónde y quiénes son los que entrarían a hacer qué cosa si la situación se va o para este extremo o para este extremo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que existe un despliegue estratégico o que debemos entender que existe un despliegue estratégico. Y es a quién le delegamos qué cosa y quién es el responsable de qué puntos y hasta qué parte es responsable esa persona. Y debemos tener muy claro exactamente eso. ¿Quiénes y en dónde? Y hasta dónde son responsables de, para poder establecer en dónde se presentan las fallas, para luego poder hablar con esa persona y preguntarle por qué existió la falla. Acuérdense que en este punto lo importante no es meterse con la persona, sino con el resultado. Es que usted fue, usted no hizo, usted mire cómo me tiene. No, venga, ¿qué fue lo que pasó? Porque no logramos el resultado. Porque en muchas ocasiones ni siquiera es la persona está haciendo todo lo que puede, pero o faltaron insumos, o faltaron procesos, o faltaron equipos, o el mercado cambió drásticamente porque hubo algo que lo hizo moverse, o porque la competencia hizo un ajuste, o por la mezcla de todas estas cosas. Entonces, a veces, y normalmente no es la gente que hace, es que usted es perezoso, es que usted no hace. No, no, normalmente no es eso. Normalmente se presentan situaciones en las que las combinaciones de cosas hacen que los resultados no se logren. Pero sí hay que entender en dónde está la situación para poder buscar directamente a las personas y que nos expliquen exactamente qué fue lo que sucedió para entender por qué no se logran los resultados. Ahora, aquí hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando los resultados se logran, casi nunca buscamos a las personas para preguntarles por qué se lograron. Y asumimos que la planeación estuvo muy buena. Es ideal, de todo modo, buscar a las personas y preguntarles, venga, ¿y cómo lo viste? Porque es que no todas las veces es simple y sencillamente la planeación la que funciona adecuadamente. Hay momentos en los que las personas hacen cosas que son súper o que son mucho más, eh, exigen mayor esfuerzo
de lo que ellos realmente tenían que haber hecho. Hacen pequeñas cosas que, aunque la planeación esté bien, hacen algunas cosas que la maximizan. Y si dejamos el concepto que porque el resultado fue positivo y la planeación estuvo bien y lo dejamos así sin entender qué fue lo que pasó, es muy posible que nos quedemos sin saber exactamente esas cosas que los demás aportaron, que hicieron que sí funcionara, pero que nosotros no sabíamos. Es necesario. Y es por eso que todo debe estar en un concepto de alineación estratégica. Entonces, ¿qué es la alineación estratégica? Es sincronizar los esfuerzos, es entender exactamente qué hace cada quien y por qué. O sea, qué lo motiva a hacerlo, por ejemplo. Y qué cosas estuvo haciendo diferente a lo que se esperaba o a lo que se proponía para que la cosa funcionara o no funcionara. Entender esas situaciones y esos momentos y esas actividades individuales y personales que hacen que las cosas cambien, en favor o en contra. Nosotros normalmente tenemos en la planeación estratégica, tenemos que entender dos cosas. Una es que tenemos unos sueños, unas ganas de hacer o una intención de hacer. Claro que tenemos unos recursos, ¿no? Entonces hay recursos tecnológicos, hay recursos humanos, hay recursos económicos, sí, hay recursos de materiales, hay una serie de recursos. Y nosotros con eso tenemos dentro de la cabeza como gerentes que somos, tenemos eso que queremos llegar a ser. O sea, ¿qué tantas cosas realmente es lo que queremos lograr con eso? Pasamos de un sueño, que es un resultado o lo que nosotros vemos como la posibilidad de hacer. Pasamos de un sueño, eso es intangible, queremos pasar a cosas que se pueden evidenciar. Entonces, resultados que se pueden mostrar y que se pueden percibir, tangibles. ¿Cómo hacemos ese proceso de pasar de un sueño a una realidad? Pues la verdad es que todo tiene que ver simple y sencillamente en cómo se establezca esa ruta, ese camino. ¿Qué tan detallado fue ese camino? ¿Qué tan visionado fue ese camino, pero qué tan planeado fue desde la realidad? No simplemente soñar y dejarlo en sueños. Entender que tenemos necesidades, la empresa tiene necesidades, pero que también tiene limitantes. Y entonces, ¿qué tanto queremos lograr? Pero ¿con qué podemos lograr eso que queremos lograr? ¿Y cómo lo podemos lograr? O sea, ¿qué recursos realmente necesitamos? ¿Contamos con lo que, o sea, contamos con lo que realmente se necesita para cumplir mi sueño? ¿Lo que tenemos es suficiente o tenemos que hacer otro esfuerzo por otro lado para poder que eso realmente sí se pueda capitalizar? Entonces es importante describir exactamente cómo es que se va a hacer la estrategia, pero esa descripción es casi que al detalle, muy pequeña, es muy minuciosa, es muy detallada y no se deja de escribir, porque el hecho de que yo la haya proyectado hoy no quiere decir que queda escrita sobre piedra. Mañana las cosas pueden cambiar y debo modificar esa planeación, pero debo saber exactamente cómo me afecta para saber en dónde planifico nuevamente, qué modificaciones que necesita para retomar el rumbo que yo realmente necesito, porque las empresas realmente toman los rumbos que quieren, porque dependen del mercado, dependen de los clientes, dependen de las reglamentaciones, dependen inclusive de los competidores. Y si yo no estoy pendiente de esas cosas, la empresa toma el rumbo que realmente ella desea tomar. Entonces nosotros, para hacer un mapa estratégico y hacer una planeación estratégica, pues iniciamos por el mapa estratégico, ¿no? Vamos a tener 5 principios básicos o vamos a poder usar, realmente depende de la teoría que usemos, pero la teoría que nos muestra esta universidad es la teoría americana. Yo prefiero más la teoría japonesa, pero el modelo que nos presentan aquí es el modelo americano. Y entonces en el modelo americano nosotros tenemos
o podemos usar cinco bases fuertes. Y entonces la estrategia a veces nos pide establecer cosas que son difíciles de lograr. Y entonces nos pide que el equilibrio y la fuerza sean contradictorias. A veces es que necesitamos hacer algo que no tenemos y no lo contamos. Y no podemos tener con qué, pero lo tenemos que sacar adelante. Y es ahí donde aparecen los líderes, en este caso carismáticos, donde aparecen los grandes impulsadores, las personas que son fuertes en convencimiento para poder convencer a las personas que trabajan dentro de la organización. Y entonces de esto hablan muchos, que el enamoramiento, que el compromiso, que la milla extra, o sea, tiene muchos nombres, pero nadie lo hace si realmente no lo siente. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que usar esas diferentes habilidades de liderazgo, de convencimiento y de explicación, además. La segunda base, pues tiene que ver con que la empresa realmente siempre refleja afuera lo que pasa adentro. Esta es una frase que he usado mucho. Si adentro de la organización está desarticulada, lo que pasa afuera va a ser desarticulación. Y eso no lo soluciona nadie. Eso no lo enmascara nadie. Si las cosas adentro son un caos, lo que va a salir es un caos. Entonces, hemos visto en algunas ocasiones empresas en donde uno las ve desde afuera y las ve grandes y monstruosas, por ejemplo, interesantísimas, ¿no? Pero cuando llegas adentro y ves, no, esto es un enredo, esto es una, mejor dicho, aquí yo no sé no sé ni por dónde entra ni por dónde sale. Y cuando usted está allí, se da cuenta que los clientes le refieren, no, mire, es que yo pedí blanco y me lo mandaron negro. Ah, pero eso es normal con ustedes. Y yo les dije que me lo mandaran el lunes y me lo mandaron el jueves. Ah, pero eso con ustedes es normal. No, es que ustedes siempre que me mandan un pedido yo lo tengo que devolver y hasta 2 o 3 veces hay que devolverlo para poder que lo manden como es. Pero eso con ustedes es normal. Uno dice, venga, ese tipo de cosas porque están normalizadas. Claro, los procesos internos tienen que estar relacionados, tienen que estar además concatenados. ¿Cómo se logra eso? Las personas tienen que conocerse. ¿Cuáles son los resultados de cada proceso? ¿Cuáles son las obligaciones de cada proceso? Yo a quién dentro de mi proceso, a quién le entrego el proceso para que lo continúe sabiendo exactamente qué es lo que debe hacer para saber qué es lo que yo debo hacer. A veces simple y sencillamente nos preocupamos. No, a mí me dijeron que pusiera el tornillo, yo lo pongo. Y no importa de qué manera lo ponga, yo, ahí va con el tornillo, me dijeron póngalo, yo lo pongo. Pero el tornillo debía ir ajustado a cierta precisión, debería ir hacia arriba y no hacia abajo, debería ser más grueso y no más delgado. No, yo puse un tornillo y me dijeron que pusiera un tornillo y ya. Yo aquí al fin y al cabo lo que vengo a hacer es lo que me dicen. Pero si yo no entiendo el proceso que continúa, entonces hago cualquier cosa. Por eso los procesos internos tienen que estar relacionados o debemos aprender a relacionar la organización para poder que cuando me digan el tornillo, yo tengo que decirles, no, pero venga, ojo, el tornillo tiene que estar puesto de tal manera, en tal forma, con tal precisión, para que el que sigue pueda avanzar en su proceso, en su propio proceso. Y él ahí va a poner X cosa. Y entonces yo lo debo poner así. Ah, que se acabaron los tornillos, ponga cualquiera. No, porque no le va a servir a la persona a la que yo le suministro, porque acuérdense que en las empresas, la cadena de valor que hemos hablado mucho, lo que yo hago es suministro del que sigue. Yo soy el proveedor del que sigue mi proceso. Y eso es crucial. Muchas empresas están totalmente desligadas. En el medio, nosotros podemos encontrar que hay gente que hace cosas sin pensar en lo que eso le va a representar al cliente. Realmente yo lo hago y eso se vende así, si le sirve bien y si no, pues que compre otra cosa o que lo devuelva y se lo cambiamos. La propuesta de valor es muy importante. ¿Qué es lo que se le ofrece al cliente
¿Cuál es la expectativa que el cliente tiene sobre lo que nosotros fabricamos, hacemos o prestamos? ¿Por qué? Porque cuando eso se le entregue al cliente, debe cumplir con esa promesa de valor. Es necesario que cumpla con esa promesa de valor. Porque si no, pues el cliente se va a sentir estafado y va a entender que no lo estamos tomando en serio. Y que lo único que pretendemos es tener, por ejemplo, su dinero. Que eso pasa mucho con algunas empresas, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos un caso muy fuerte con la salud. Y entonces la mayoría de la gente dice, no, es que la salud en Colombia está jodida y esto no sirve. Y nosotros, ¿cuál es la promesa de valor de las EPS y de las IPS? Es mantenernos sanos, que nos entreguen los medicamentos a tiempo, que los médicos sean profesionales y nos vean a tiempo, que organicen el proceso interno a tiempo, que nos envíen los exámenes a tiempo, que los exámenes se hagan de la mejor manera, sin necesidad de que esto tenga que pasar por 50.000 procesos. Pues lo lógico, el médico dijo, hagas este examen, va y se lo hace. Y debe haber un sitio donde te lo reciban, te lo hagan sin problema ninguno, para que luego te diga el médico, mira, hay que tomarse esto, hay que hacer esto, hay que inyectarse esto, vaya y reclámelo y empiezas tu tratamiento para curarte. Esa es la promesa de valor. ¿Cuál es la percepción? No, es que ir donde el médico, esos manes le mandan a uno una cosa y después allá en la farmacia que eso no lo tienen y mandan unos exámenes, que eso no lo hacen. Y después hay que ir a que lo autoricen a no sé dónde, y después hay que ir a no sé dónde, que tal vez lo hagan, pero que no, que es que no les han pagado, que sí les han pagado. Entonces, ¿qué dice mucha gente del sistema de salud colombiano? No, eso no funciona. Claro, la promesa de valor está rota. ¿Ves? Se supone que las CPS y las IPS deben cumplir con esa promesa de valor. No son las personas que están dentro de las EPS, no son las personas que están dentro de las IPS. Algunos sí, no todos, pero algunos tal vez sí. Pero realmente es la organización completa. En este sentido, es un concepto general desde posiblemente quienes tienen que hacer los aportes, o de las personas que tienen que hacer el control, o desde las personas que tienen que hacer la planeación, o el conjunto de todos que está fallando. Por eso las empresas tienen la obligación de que todas las personas que están dentro de la organización entiendan qué es la promesa de valor que se le entrega al cliente. Nosotros como empresa, ¿qué le estamos prometiendo al cliente? ¿Y cómo se lo cumplimos? Porque cada uno en su propio espacio hace un aporte para esa cadena de producción o esa cadena de valor para luego trasladarle el valor al cliente. Encontramos un cuarto y entonces normalmente es algo que también se omite mucho. Lastimosamente se omite, sobre todo para planeación, pues, se omite el concepto del valor de los activos intangibles. Casi nunca se tiene en cuenta, por ejemplo, el valor del conocimiento, el valor de la experiencia. Esos valores o esas capacidades casi nunca se tienen en cuenta. De hecho, en Colombia existe una problemática muy fuerte y es que en Colombia se pretende contratar personas muy jóvenes que además tengan mucha experiencia. Y uno dice, venga, si usted es joven, ¿cómo tiene experiencia? Curioso, ¿no? Entonces ahí están buscando a personas que son muy jóvenes, que claro, es lógico que como son jóvenes apenas están empezando en su vida profesional y hay gente joven que tiene muy buenos reconocimientos, pero la experiencia no se logra con esos reconocimientos, se logra con el resultado del tiempo. Y entonces desechan, por ejemplo, el conocimiento de personas que ya han vivido ciertas etapas y al desechar ese conocimiento, desechan además ese activo intangible. ¿Ve? No quiero decir que tengan que contratar a todas las personas de edades muy avanzadas. Hay ciertas habilidades y cosas que se pueden adquirir joven y hay otras habilidades que se tienen que tener dependiendo de ciertas necesidades de la empresa. Pero las habilidades que se pierden por conceptos equivocados en el tiempo y en la planeación, básicamente en el tener en cuenta las personas que se dejan en la planeación,
los responsables básicamente, pues hacen daño en este proceso. No tienen, no tienen capacidad de decisión, por ejemplo. O como no han vivido el proceso, las decisiones las toman a un riesgo muy alto. Mientras que algún grupo de personas ya han pasado por situaciones similares y ya han entendido que no existe una sola forma de mirarlo, sino que además existen diferentes formas de abordarlo y ya entienden tal vez que hayan a otros aspectos que se deben tener en cuenta y que después de integrarlos, que no parecieran no necesitarse, pero después de integrarlos, encuentran soluciones prácticas y sencillas. ¿Ven? El valor de los activos intangibles es importante. Y como ya lo habíamos dicho ahorita, en una quinta oportunidad dentro de la organización, tiene que ver con el valor final del proceso. No existe ninguna manera, después de que los productos o procesos o servicios se le entreguen al consumidor, no existe una forma diferente de que esta persona valide esos procesos, sino usando lo que nosotros le entregamos frente a la propuesta de valor que le hicimos. Entonces, por eso es que el valor nace en los procesos internos. No existe nada de afuera que le entregue ese valor a ese producto o a ese servicio. No existe. Si eso llega a suceder es porque el cliente o el usuario hizo todo lo posible para encontrar el valor, pero no fue porque nosotros se lo proporcionamos. Es porque esa persona ya fue totalmente ingeniosa, creativa o acuciosa y buscó la forma de auto valerse. Y en ese sentido, claro que el cliente va a quedar insatisfecho. ¿Es posible que el proceso sirva? Muy bien. Ahora, aquí nacería una pregunta y es, ¿qué está haciendo el cliente que nosotros no sabemos para poder obtener esa propuesta de valor que nosotros no le cumplimos? Porque es importante entender qué es lo que el cliente hace para poderle sacar el resultado positivo. Si no nos interesa eso, nosotros mismos estamos quebrando la empresa. Entonces, este es el proceso de la planeación sencillo, ¿no? Fácil, parece allí sencillo. Definición de metas. ¿Dónde estoy? Y definimos exactamente dónde quiero llegar. Pero ojo que no son metas finales, aunque, bueno, todas son finales, pero no son metas finales. Todos los procesos se dividen en subprocesos y esos subprocesos se dividen en otros subprocesos y esos tal vez se dividan en subprocesos y se dividan en subprocesos y en procesos muy chiquiticos. Cada proceso, por chiquitico que sea, que además sumado con el otro, da un proceso más grande y suman a los procesos más grandes y suman al proceso total, pues cada uno tiene su propio resultado. Y aquí es donde tenemos que estar pendientes de cómo se cumplen esos resultados. ¿Se logran cumplir? ¿Con qué recursos? ¿Con los que contábamos o con otros? ¿De qué manera? ¿Cómo lo predijimos o apareció algo diferente? Porque esos pequeños resultados son los que nos van a llevar al gran resultado. Y si los pequeños resultados todos son dispersos y no los entendemos, nunca vamos a entender el gran resultado. Entonces, así sea positivo o negativo, pues nunca vamos a entender qué pasó. No va a entender. Es por eso que tenemos que tener el segundo proceso, el segundo paso, rangos de control. Los rangos de control tienen que ver exactamente con, o sea, el nombre de pronto nos confunde. No es para estar encima de la gente, ¿qué hubo? Lo hizo, ¿qué hubo? Lo hizo. No, no es para eso. Los rangos de control son para entender qué fue lo que se hizo. Como lo planeamos, estuvo bien y usted lo ejecutó como se planeó. Y entonces, si no lo ejecutó así, entonces, castigo. No. Venga, si el resultado fue bueno, ¿qué fue lo que hizo? Porque es que el control no solamente es para que usted haga lo que yo le digo que haga. No. El control es cómo se consigue el resultado. Yo también necesito aprender. Entonces, el control es de doble vía. Porque
Si la persona que está ejecutando el proceso encuentra que allí hay un error en la planeación y él sabe cómo solucionarlo y simplemente lo soluciona, y claro, me da el resultado positivo, pues él está ejerciendo control. Él está ejerciendo control de aquellas cosas que se planearon equivocadamente. ¿Por qué? Porque es que mi experticia no alcanzaba para eso. Ay, no, y es que entonces usted es muy bruto. No, no, no. Lo que pasa es que cada quien en su propia área. Por ejemplo, a alguien le dice, venga, usted es el que barre. Y créanme que esa persona, con el tiempo, de tanto barrer, de tanto manejar las escobas, de tanto barrer diferentes tipos de mugre y demás, va a saber cómo coge la escoba, con qué fuerza y con qué velocidad y de qué forma debe hacerlo para que quede adecuadamente barrido en el primer paso, sin necesidad de repetir el proceso, sin quebrar la escoba, sin dañarlas. Y entonces cuando es un producto más húmedo, cuando es un producto más seco, cuando el tiempo está lloviendo, cuando el tiempo está embarrado, bueno, lo que sea, él va a saber actuar en diferentes momentos. Yo en la planeación le digo, debe barrer y debe barrer, pero él en su conocimiento, en su experticia, barrer es barrer, pero en su experticia dice, no, pero es que esa mugre que hay allí no se barre con estas cosas, me va a tocar traer una palita. ¿Ve? Él hizo un ejercicio de control e hizo un cambio. Y cuando yo paso, quedó barrido. Pero si no pregunto, venga, y esa mugre es igual a la de todos los días. No, 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 era más pesada, era pegada, era pegajosa, era complicada. ¿Usted cómo lo hizo? Ah, no, entonces me tocó hacerme, inclusive hay gente que es capaz de hacerse herramientas, ¿no? Hay gente que se inventa herramientas o se inventa procesos. Y entonces ahora esas herramientas que se inventan, que desarrollan, o esos procesos que desarrollan deben hacer parte del inventario de la organización. ¿Por qué? Porque esa herramienta que sirvió o ese proceso que sirvió para que el resultado fuese positivo se debe adjuntar a la planeación futura para que los demás entiendan que fue. Y aparte de eso, existe otra necesidad y es que los demás entiendan que ellos también pueden ser innovadores, ¿no? Dentro de su proceso de control poder determinar, mira, entonces es que si se hizo esa herramienta, yo aquí también puedo hacer una y esto nos ahorra tiempo, y esto nos ahorra costo, y esto nos ahorra esfuerzo, y esto nos ahorra, y entonces, bueno, hagámosla. Eso es un control de allá para acá. ¿Ven? Rangos de control. Cuando se establecen esos rangos de control, podemos pasar al tercero, que es el programa, en este caso, los programas de acción, que es justo lo que les acabo de decir. Si alguien es capaz de desarrollar un equipo nuevo, cambiarle una cosa a la máquina, ponerla no sé qué, y así tiene mayores resultados, es más efectiva, ese programa de acción se tiene que implementar de manera permanente. Pero yo, como gerente, lo debo entender. Es ahí donde me voy convirtiendo en una persona con mayor expertise. Lo debo entender para saber qué le cambió el programa y cómo eso cambió el programa. Ahora debo entender qué cosa voy a esperar del programa. ¿Ven? ¿Cuál va a ser el próximo resultado? ¿De qué manera ese resultado o esa acción me cambia la planeación? ¿Me la acelera? ¿Me la hace más rápida? ¿Voy a obtener mayores resultados? ¿Me la mejora en calidad? ¿Voy a obtener mayor calidad? ¿Me reduce costos, por ejemplo? ¿Me garantiza mayor producción? ¿Me garantiza además una propuesta de valor para el cliente más efectiva? Sí, ese tipo de cosas. Cuando yo ya entiendo esto y lo meto al nuevo programa o al nuevo plan, entonces le tengo que crear otro indicador. Mis indicadores cambian. Debo crear un grupo de investigaciones, perdón, de investigaciones no, un grupo de indicadores que me midan esos nuevos resultados, pero también que me midan esos comportamientos.
para determinar en qué momento las personas están siendo tan inventivas o tan innovadoras que dejaron de producir por estar pensando en innovación y están ensayando demasiado y ya dejaron de producir por estar ensayando demasiado. Entonces, venga, no, paren, la innovación, párenla, quedémonos con las herramientas que usted ya desarrolló, con las herramientas que había. Sigámoslo haciendo. ¿Ve? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Pero no, todo muy claro, muy claro. Gracias, Muchas Davis. gracias. Eliana, ¿tienes pregunta? No, profe, todo muy claro y muy bien explicado. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Entonces, pues aquí ya no nos queda sino entender exactamente qué cosa es, por ejemplo, qué es una meta o cómo se mide una meta. Y entonces la meta pues tiene que ver con, básicamente con el concepto de qué es lo que buscamos entender para poder definir cómo medimos eso. ¿Sí? Entonces, cada indicador requiere que existan unas variables puntuales. No podemos medir las cosas de cualquier manera. No podemos, además, analizarlos de cualquier manera. Tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy específicos para poder definir el indicador. Pero, sobre todo, tenemos que saber exactamente qué es lo que, no qué es lo que vamos a medir, sino el resultado que necesitamos encontrar. Porque no es lo mismo sumar dos números y encontrar que 2 más 2 es 4, porque ahora, ¿qué hago con el 4? O sea, yo puedo sumar dos números. 3 más 3, 6. Ah, ok. ¿Y qué significa el 6? Ah, no, pues que es la suma de 3 más 3. Bueno, ¿y para qué me sirve? Ah, pues para saber que 3 y 3 son 6. No. Yo tengo que establecer una serie de indicadores que me den algunos datos. ¿Cómo vamos en producción? Ah, no, que es que vamos al 80%. Está bien, estamos en el 80%. ¿Y eso qué significa? Ah, pues que no, que logramos el 80, estamos por encima del 70 y por debajo del 90. Ajá, pero es que realmente a mí lo que me interesa es saber si el 80% de esos indicadores o de ese indicador que esté el 80% hoy, en este momento, qué tan significativo es. Entonces debo entender, bueno, si ahorita tengo un indicador del 80%, ¿qué, o en qué indicador tendríamos que estar hoy, teniendo en cuenta que se gastó esto, se hizo esto, en tanto tiempo faltó esto, se resignificó esto? Entonces, mire, con la cantidad de plata que se ha gastado, con la cantidad de recursos que se han gastado, estamos al 80% y debiéramos estar al 90%. Entonces en este momento ese indicador es un indicador caído. O me digan, no, mire, con lo que se ha gastado, con lo que se ha resultado, ese 80% es un indicador interesante porque debiéramos estar al 70%. ¿Cómo así? Entonces pasamos la meta rápido, o sea, ¿estamos logrando los resultados antes? Pues que sí. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Eso es algo que solo pasó en esta ocasión o es algo que se puede repetir? Así como estar al 80% y debíamos estar al 90%. Bueno, ¿y por qué? Porque estamos solo al 80 cuando debíamos estar al 90. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es solo por este momento o es algo que se me puede llegar a volver a repetir? Y miren que hablé de lo mismo. ¿Es algo que pasó ahora o es algo que se puede repetir? En el primer caso, cuando estamos al 80 y debiéramos estar al 70, es una condición positiva. Y en el segundo caso, en el primer caso es obviamente esperanza y ánimo. Es algo que se puede repetir. Es con intención de, venga, ¿y cómo mejoramos? Y en el segundo caso es, ¿cómo así? Deberíamos estar al 90, estamos al 80. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Eso es una condición de hoy? ¿O es algo que me puedo volver a repetir? Aquí ya hay preocupación. Cada indicador me tiene que dar exactamente, o tiene que tener exactamente, ese concepto claro de qué cosa está midiendo y para qué lo voy a usar. Y es por eso que es necesario que exista un modelo de calibración. Y en este caso, pues el indicador del 80% es quien lo calibra, el porcentaje de ocurrencia.
70%, 80%, ese es un porcentaje de ocurrencia. Hay otros modelos de calibración, por ejemplo, pero deben salir de, casi siempre todos salen de un modelo matemático. Ojo, es importante entender que el modelo matemático tiene que ser comprobable y además tiene que ser medible el mismo modelo. El modelo como tal tiene que ser medible. Y el modelo tiene que ser refutable. Tiene que ser refutable. ¿Cómo así que usted me va a refutar el modelo? Claro, porque si el modelo no es refutable, es porque el modelo no se comprende. Es un modelo incomprendido. Yo como refuto una vaina, por ejemplo, hay unos ángeles que tienen alas. ¿Cómo refuto eso? Uno dice, no, pues que los ángeles son niños chiquitos, crespos todos y tienen alitas. Y entonces cuando usted ve a uno, está viendo un ángel. Dice, ¿y cómo refuto esa vaina? ¿No? Y si yo veo un angelito negro, un niño negro, ah, tenía alas, sí. Bueno, entonces no es un ángel, es un ángel, es del otro, de los otros. Dice, raro, ¿no? Raro. Por eso tiene que ser refutable. Venga, ¿cómo lo sumó? ¿Y esta división por qué? ¿Y esta resta por qué? ¿Y este valor de dónde viene? Y entonces, el concepto de la calibración es muy importante y es uno de los más importantes en los indicadores porque va a determinar exactamente qué mide, de dónde vienen los datos con los que mide y qué resultado es el que me va a dar para poder entender si ese resultado tiene o no relevancia. Porque yo medir por medir, yo puedo, a todo le puedo dar porcentaje, pero ¿qué relevancia tiene? Por ejemplo. Entonces la calibración es muy importante. Y en este sentido, por ejemplo, pues obviamente la difusión es también muy importante. Que todas las personas que tengan que ver con ese indicador entiendan exactamente cómo se mide, para qué se mide, por qué se mide, cuál va a ser el resultado, para que entiendan lo importante y lo esencial de medirlo. Para que en sus propios procesos vayan midiendo el resultado para saber si de una manera u otra van aportando a un mejor resultado o van deteriorando el resultado. Y entiendan exactamente cómo está funcionando. Eso les entrega, pues, obviamente la propiedad y lo demás, porque cada quien se tiene que apersonar de sus propios resultados. Y eso nos entrega el concepto de vinculación por obligación. Con esto, nosotros tenemos lo que ya les había dicho, podemos ejercer las zonas críticas. Si el resultado está caído, en el cuadro de mando integrados aparece, pero igual uno lo ve. O sea, digamos que está al 90, estamos al 80, estamos caídos. Entonces, para mí eso ya es un rojo. Entonces, en rojo están normalmente los indicadores que están caídos. Los indicadores caídos son aquellos que no cumplen el valor mínimo, ¿no? Los indicadores normalmente tienen varios valores. Tienen un valor alto, que sería el ideal, que pues, rara vez se llegan allá, pero si se llegan, entonces ahora hay que entender cómo, para ver si eso se puede replicar. Tienen un valor normal alto, que es el valor que normalmente se espera, que casi siempre es el que se pide y que no todas las veces se alcanza. Es normal que no se alcance. Entonces tienen un valor allí medio, que es el valor que realmente uno espera que alcance. Bueno, entonces, mire, yo quisiera tener 1000 ventas, pero 900 ventas sería chévere. Realmente alcanzamos a vender 800. O sea, con eso realmente cumplimos. Entonces, 1900, 800. ¿Ves? 700 ventas, bueno, me sirve. No es lo que necesitamos, pero sirve porque nos deja un margen de ganancia pequeño, pero significa que estamos bien, o sea, que la situación estaba complicada, pero que logramos, por ejemplo, salir adelante. 600 ventas, bueno, ya es para preocuparse. En ese 600 está el color amarillo. Es para preocuparse porque, claro, vamos a tener un rendimiento muy pequeño, pero todavía estamos en rendimiento. Pero me preocupa porque vamos a estar casi que en ceros de utilidad. Ah, ok, entonces ese ya se pone en color amarillo. Ojo que estoy en el medio, en donde
debo intentar crecerlo, o sea, debo intentar ir hacia arriba para tener mayor rendimiento, y si me descuido, si cae un poquito, voy a tener pérdida. Y el rojo, claro, ya estoy en la región de pérdida. Lo que pasa es que aquí aparecen varios tonos de rojo. Entonces aparecen los rojos naranjitas. Entonces estamos de 500, bajamos a 450 unidades. Estamos en un rojo naranja. Pero podemos tener un rojo incandescente, en donde estamos en 300 unidades de venta. Venga, yo esperaba 1000, tenemos 300. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ese indicador tiene que estar en un rojo. Aunque eso no existe, debería estar en un rojo fluorescente, pero eso no existe. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, obviamente, establecer programas de comunicación o para poder solucionar eso. Miren que no solamente es solucionar lo malo, o sea, lo que no se logró, sino también lo que se logró. Porque si logramos indicadores por encima de la media o por encima de lo esperado básico, pues entonces ahora hay que motivar a las personas a seguir haciendo eso, ¿no? Entonces debemos implantar que esto no pasa, o yo no sé si ustedes lo han visto a mí, yo llevo muchos años y casi nunca lo he visto muy poquitas veces. Que llamen a la gente y les digan, muchachos, felicitaciones, alcanzamos la meta y la pasamos. Gracias a ustedes. Ahora les vamos a decir cómo fue que la pasamos. Entonces, vean, muchachos, ustedes hicieron esto, esto les quedó muy bien hecho, les quedó mejor, me enseñaron esto, pasó esto, fulano fue el que hizo tal cosa, Perencejo fue el que hizo tal otra cosa, y por eso es que tenemos estos resultados tan altos. Ahora, ellos nos van a enseñar cómo lo hicieron. Pasen acá al frente y enséñanos cómo. Yo nunca he visto eso. Esa es una vaina que yo no lo he llegado a ver. Pues, por lo menos no en Colombia. Yo no lo he llegado a ver. ¿Por qué no? Tenemos la cultura, ¿nos fue bien? Quedémonos callados. Y después la gente, pues, no entendió si lo que hizo lo hizo bien o lo hizo mal. Entonces, pues, en algún momento se descuidan o no se preocupan por volverlo a repetir porque tal vez tampoco lo entendieron, porque lo hicieron y no se dieron cuenta, pero como nadie más se lo resaltó, entonces tampoco lo volvieron a repetir y después estamos, que nos va bien, que nos va mal, que nos va bien, que nos va mal, ¿no? Por eso es importante establecer un proceso de comunicación que nos evite la resistencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues el programa de respaldo. De esto ya estamos hablando del cuadro humano integrado, que fue la clase pasada, si ustedes se acuerdan bien, que nos permite entender en qué momento estamos, y fue lo que hablamos ahorita con los colores. ¿En qué momento estamos? Si estamos en un momento óptimo, si estamos en un momento regular base, o si estamos en un momento crítico. Esto nos lleva a entender exactamente qué es lo que tenemos que hacer. O sea, el objetivo primero es alcanzar el objetivo. El segundo sería desarrollar un programa o establecer un programa que nos ayude a alcanzar el objetivo. Y si no, que nos ayude a salir del sitio en el que estamos. Lo tercero es establecer o entender quiénes hicieron lo que hicieron, positivo o negativo. Quiénes son los responsables y cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. Y el cuarto es, obviamente, pues establecer esos tiempos y movimientos, el cronograma de acción, esos tiempos y movimientos en los que las cosas deben resultar, bien sea porque se mejoraron los tiempos, se redujeron, o bien sea porque se ampliaron. Yo sé que ustedes conocen muy bien la ruta crítica. Uno cuando planea, planea con la ruta crítica. Lo normal del tiempo es que se reduzca, no que se amplíe. Lo normal es que se reduzca. Porque cuando utilizamos la ruta crítica como modelo de planeación, pues casi siempre no pasa el problema de la ruta crítica, casi siempre se mantiene en el estándar. Entonces va a reducirse el tiempo de producción con base en la ruta crítica. Pero eso no quiere decir que estamos bien, eso quiere decir que eso es normal. Ahora, si el tiempo se reduce en una muy buena medida desde la ruta crítica con la ruta base o con la ruta normal, entonces allí sí hay ahí sí hay una disminución real del tiempo. Y eso nos cambia, obviamente, pues el concepto de cuáles son los recursos, cómo se utilizan los recursos, cómo se aprovechan o cómo se desperdician. Y claro, como todo proceso, eso afecta al presupuesto.
Bueno, mis estimados, hasta aquí teníamos el concepto para hoy. Cuéntenme, ¿cómo lo ven? ¿Qué preguntas tienen? Profe, no, pues en el caso mío, pues más que preguntas, es como eh, esto es un material, una herramienta que nos está dando este profe, por ejemplo, en el caso mío, para lo que yo hago en la empresa, pues, de hecho, en este momento en la empresa estamos, de hecho, el trabajo lo hice con base a la empresa en la que yo trabajo. Oh, sí. Sí, señor. Entonces estamos en unos procesos de automatizaciones donde en esas automatizaciones tenemos cada uno, tenemos un proyecto, un plan de acción donde también hay personas responsables. Obviamente, como usted dijo ahora en la clase, si las cosas no van, no hay que mirar en qué falló esta persona, sino en qué falló el proceso. Ajá, Eso es lo que yo le entendí a usted ahora. sí. Entonces, son muchos tips en esta clase que de pronto usted me ha dado como para poderlos aplicar en la empresa y transmitírselo inclusive a los compañeros que también tienen otros proyectos. Entonces, eh, muy apropiado, profe. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Davis. Eliana, ¿tienes preguntas? Aportes. No, no, profe, realmente todo fue muy claro. Antes de pronto es como felicitarlo realmente como por la materia, por la forma de explicar, todo fue muy, muy entendible y también como tratando de llevarlo como a la parte laboral. Pues yo soy del área de servicio al cliente, soy líder de servicio al cliente y pues la verdad digamos que el proceso apenas está pues como creciendo. Entonces, la verdad, se lleva uno como muchos tipsitos y cositas para aplicar en el entorno laboral. Porque es que cuando uno está en servicio al cliente es que le llegan todas las quejas. Hay uno es el que recibe todos los problemas de los clientes. Y todas las situaciones casi siempre se van a servicio al cliente. Es un oficiecito un poquito desagradecido a veces. Bueno, sin ocuparles más tiempo, ya pues pasamos un tiempo importante. Quiero decirles que muchas gracias por aguantarme, por soportarme en este proceso y además decirles que Dios los bendiga porque pues hoy es la última clase y no sé si nos volvamos a ver, eso dependerá además si el poli me vuelve a llamar y si además nos cruzamos en algún momento en alguna clase. Entonces, de mi parte, bendiciones. Profe, no, a mí usted también, muchas gracias, Gracias. compartiendo pues lo que dice la compañera, felicitarlo porque fue muy didáctico y las explicaciones le llegan a uno como más claramente, no fue como tan de corrido como pasa con algunas otras personas o docentes, entonces, antes muchas gracias, mil bendiciones también, y no, y Gracias. espero que de pronto nos volvamos a ver en Ajá. en este camino de formación. Un Vale, abrazo, vale. pues, muchas gracias. Gracias, hombre Davis, que estés muy bien. Eliana, Davis, ha sido un placer. Chao, profe, que esté bien. Muchas gracias. Gracias.